Sábado 13 de febrero del 2021. Como cada sábado nos consagramos a la Santísima Virgen María. Le pedimos a ella que nos acompañe en nuestro caminar, que interceda por nuestras vidas y familias, para que nosotros logremos hacer siempre y en todo la voluntad de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor hizo, el Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. El Señor Dios dijo: miren, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coja de él, coma y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4000.
Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que hoy escuchamos nos coloca el desenlace del problema del mal y del pecado en el que el hombre había caído. Tras el pecado, tras caer en el pecado, dejándose llevar por el mal, Dios anuncia la sentencia. Entonces, lo primero que nos deja ver la primera lectura es que Dios pregunta al hombre, el hombre le echa la culpa a la mujer a la culebra. Siempre el pecado busca camuflarse, siempre el pecado busca justificarse. Fue que, pero de todos modos, caímos en el pecado. Nos dejamos llevar por la tentación uno y otro día. Por eso el Señor quiere fortalecernos. Por eso el Señor quiere levantarnos. A pesar de que al final de la primera lectura escuchamos que Dios expulsó al hombre del jardín, también escuchamos lo que se conoce como el protoevangelio, Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente: pondré hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A pesar de que el ser humano ha caído, Dios ya le anuncia que estará con el ser humano. Ella te herirá en la cabeza. Establece una superioridad del género humano sobre el mal. Y esa superioridad nosotros la vamos a ver cumplida en el Nuevo Testamento. Luego también le anuncia a la mujer cómo vivirá con esfuerzo y al hombre cómo arrancará el pan del esfuerzo también, del trabajo. Y concluye la primera lectura con una expresión que tal vez los otros años ha pasado así como desapercibida, pero este año como que la quiero remarcar, ¿no? Después de que Dios cubre al hombre y a la mujer y les hace allá un vestido con hojas, como nos dice el Génesis, eh, entonces nos encontramos con esa expresión de no vaya a echarle mano al árbol de la vida. Y todos sabemos que Jesús dice: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si en el Edén, hay una interpretación bonita de los padres de la iglesia, dice: si en el Edén de un árbol Eva tomó la condenación, de un nuevo árbol Jesús en la cruz, el Hijo de María o una nueva Eva, la humanidad tomará la salvación. Entonces dice: no vaya a echarle mano al árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Jesús dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita yo en mí, yo en él, y tendrá la vida eterna, la vida para siempre. Entonces, como hacer ese remarcar ese nuevo árbol de vida en el cual Dios nos da vida para siempre. Y viene el pasaje del Evangelio con este texto donde la gente se sacia. Dice que había mucha gente y no tenían que comer, y Jesús les dice a los discípulos: me da lástima, siento compasión de la gente, llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas se pueden desmayar por el camino. Entonces los discípulos ven la realidad y ponen como el obstáculo: ¿de dónde vamos a sacar pan en despoblado para que queden satisfechos? Pero Jesús les pregunta qué es lo que tienen, no cuál es el problema, sino cuál es la posible solución. Y ellos dicen: 7 panes. Y todos vemos en el Evangelio cómo Jesús toma los panes, da gracias, los parte, los da a los discípulos y los discípulos los sirven. No lo sirvió Jesús, lo sirvieron los discípulos. O sea que siempre han existido desde el comienzo quienes ayudan, quienes atienden la tarea y apoyan la tarea de los discípulos, por ejemplo, en este caso de Jesús, en nuestro caso de nosotros los sacerdotes. Entonces, esos signos eucarísticos
tomó los panes, pronunció la acción de gracias, los partió, esos son signos eucarísticos, y entonces concluye el Evangelio diciendo que la gente comió hasta quedar satisfecha y sobraron 7 canastas. Algunos ven ahí la figura de los 7 sacramentos de la iglesia. Dice que comieron unos 4.000 y Jesús los despidió. La Eucaristía, la presencia real de Jesús, nos fortalezca a nosotros. Él una vez más toma los panes, da las gracias, los parte y nos los da. Él mismo se nos da. Él es el árbol de vida del que no viene muerte ni condenación, sino salvación. Él es nuestro refugio, como dice el Salmo, de generación en generación. Que Dios bendiga las obras de sus manos para ser humanamente buenos y cristianamente santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros.